Sí. Las fallas con el seguro y tal, y ahí salimos de aquí. Bueno, oye, que tiene la pintura en Lucas, ¿no? Mucho, que si requiere mucho esfuerzo, cuánto tiempo llevas haciéndolo, ¿vale? Vamos por partes, a ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Pues nada, ahora mismo estoy realizando las llamas de la parte de abajo de mi pieza, de mi graffiti. Y nada, pues eso, esto más que nada nos requiere, aparte de tiempo, dinero y aparte algún jaleo con la policía y tal, pero nada serio. Vale, pues cuéntame a ver cuánto tiempo lleváis ya invertido en este graffiti y cuánto tiempo os queda. Pues en verdad empezaron el jueves y si acabamos hoy ya podemos dar gracias. Lo más seguro que acabemos pues mañana o pasado. O sea, no sabemos aún, pero bueno, para fallas estará acabado. Vale, ¿qué tal? El nombre de tal, El tuyo. Ah, vale. Mi nombre Dime tu nombre. es Soez. ¿Soez? Sí, Soez. ¿Pero cómo te llamas el nombre entero? El nombre entero es Jorge. Jorge Soez. Sí. Vale. Y nada, ¿pero pertenecéis a una asociación o No, cómo? nosotros esto es libre. Nosotros somos un grupo de amigos que nos juntamos los fines de semana, pues eso, a hacer murales, a pasárnoslo bien. Cada uno tiene un hobby y pues eso, nosotros tenemos este. ¿Y qué tipo de pintura utilizáis? Es en spray y todo, ¿no? Sí, todo en Acrílico, ¿no? spray, sí, de este. Montana, porque se dice Montana, que
lo único así que hay para nosotros. Bueno, hay otras marcas, pero son también del extranjero y tal. Y no, yo personalmente utilizo este. Y esos botes, o sea, que tengo entendido que hay Sí. diferentes para que salga el chorro más grande o más Sí, pequeño. eso dependiendo de la boquilla y tal que le pongas, pues sale de una diferente presión, más o menos presión, más fino, más gordo. Eso dependiendo ya como tú quieras utilizarlo o el detalle que quieras hacer. Perfecto, vale. ¿Me vuelves a repetir esto de la boquilla y me dices cuál estás utilizando tú, ¿vale? Pues nada, ahora mismo estoy utilizando las normales, los caps normales, vamos. Yo es que no utilizo normalmente ningún cap, así, tipo de cap, utilizo las que vienen con el bote. Tu nombre ya me lo has dicho, ¿verdad? Sí, claro. Vale. ¿Y de dónde eres? De nada, soy de aquí de Valencia, de Vale. la zona de Campanar y tal. Vale, pues muchas gracias. Nada, cuidado. ¿Estamos? Sí, sí. Está encendido, ¿no? Entra, yo no sé si apaga el micro. Sí, sí. Entra. Dime tu nombre. Sergio Sergio, ¿qué más? Jiménez. Y eres de Valencia. Soy de Paterna. Ah, eres de Paterna, vale. Pues cuéntame un poquito cómo surgió la idea esta. Pues la idea surgió, ya te digo, pedimos el permiso de aquella fábrica, nos dejaron permiso sin ningún problema. Y a raíz de eso entramos en esta, hicimos lo mismo, pedimos el permiso, nos lo dieron sin ningún problema también. Y estando ya la fecha de fallas y tal, y siendo la ciudad fallera y todo, pues se lió un poco todo y muro fallero. Esa es la idea. Pero un poquito, ¿no? De mezclar la tradición con el mundo del graffiti, Un porque poquito, las falleras... sí. Nosotros solemos mezclar muchos otros elementos con el graffiti, mezclarlo todo mucho. Igual hacemos muros de superhéroes o de rollo de cómics, depende del día. Vale. Depende de cómo nos ve. Aquí fue pues la circunstancia, se juntó todo, fue una coincidencia de la ciudad fallera con la época de fallas y así salió. Vale, muchas gracias. Tenemos nombre. El ingeniero mayor de Valencia, Molicata, se llama, ingeniero mayor de Valencia. Me imagino. Pero ya la grabo, ¿eh? Vale. Venga, cuando quieras. La cultura del graffiti està guanyant tanta importància que fins i tot ha arribat al món faller. El millor exemple el tenim ací, una fallera tradicional amb una màscara de pintura al més pur estil grafiter. Cuando quieras. La cultura del graffiti està guanyant tanta importància que fins i tot ha arribat al món faller. El millor exemple el tenim ací, una fallera tradicional amb una màscara de pintura al més pur estil grafiter. Se me fue un poco al final, ¿eh? Cuando quieras. La cultura del graffiti està guanyant tanta importància que fins i tot ha arribat al món faller. El millor exemple el tenim ací, una fallera tradicional amb una màscara de pintura al més pur estil grafiter.
Ahí. ¿Qué quieres? A ver si me pasan las páginas. Si es que son 4 rayajos, por eso Sí, te digo. ya, pero... Son ahí está la todos base, rayajos. Son todos rayajos. El peso está sonando en casa puta madre. Me acaba de llamar ahora. Pero bueno, una libreta es importante, es donde tienes las ideas, ¿no? Sí, sí, no, es la idea. Otro día hago otro. Dependiendo del ese, pues, del día, si tengo... Meterás dos. Lo tres, pero voy a coger dos. Me metes los dos. Puedes meter esos dos. Voy a coger otro por si acaso. Si acaso. Voy a coger el otro chivo y luego ya. Claro. Pero ¿cuál está mejor? Pues pasa nada. todo el puto. Da por pintura. La marmita. Madre mía, tengo parras, macho. Yo decía, que vaya así a... Calmatorios. ¿De rojo? Sí. Venga, va, me meto. Que siga pintando, ¿no? Tú sigues pintando, ¿vale? Dime tu nombre. Yo me llamo Iván Iván, ¿qué más? Zurriaga. Y te llaman Iván Zurriaga. Hombre, me llaman Iván Zurriaga. Pero no te tienes un mote así súper grafitero, ¿no? Sí. ¿Cuál? Yo pinto mens. ¿Eh? Mens. Mens. Vale, pues a ver, sigue pintando y cuéntame un poquito la idea, cómo surgió. Nada, pues la idea surgió de que fuimos a pintar el muro este de aquí al lado. Y nada, pedimos permiso y eso, y con mi amigo Nemo, que está allí, pues como es rollo este fallas y todo eso, pues dijimos que vamos a pintar así un muralillo, así como para cuando lo vean toda la gente que entra de Valencia aquí, que lo vea y que vea que aquí también estamos en fallas, ¿sabes? Que no solo son los falleros, ¿sabes? Que nosotros también nos ponemos y nos ponemos. Y a ver, ¿cuánto tiempo lleváis pintando? Tiempo, yo en serio pintando, pues llevaré desde el 2002 o 2003, más o menos. Y antiguamente también, lo que pasa es que he pintado con muchos nombres y eso era cuando era más niño y tal, le digo, pero bueno, ahora como está esto y a mí siempre me ha gustado, pues al lío. ¿Y con este mural cuánto tiempo lleváis? Con este mural ya llevamos desde el jueves. Desde el jueves, sí, creo que desde el jueves. Ya está, que acabarlo porque esto hay que acabarlo, porque esto es... ¿Y cuándo está previsto? ¿Hoy? ¿Está previsto que lo terminéis? No, hoy no. Hoy no. Entre hoy a lo mejor y mañana a lo mejor sí que está más o menos, pero es que aquí lleva mucha faena, porque hay que aún hacer las rayas y limpiarlas bien para que queden bien y ya está, y no sé. Vale. Esto es lo que hay. ¿Sabes? Vale, está muy bien, vale, sigues, agáchate, no me fumes cuando me estés hablando, porfa. vale, no, vale. no es por nada, Vale, es por, vale, por la imagen, Ya, ¿vale? Pues nada, sigue pintando y me vas explicando cuánto Vale. tiempo lleváis, o sea, desde el jueves estamos con este mural que nos está costando bastante y hoy Vale. no está previsto que lo terminemos, mañana sí, ¿vale? Pues cuando quieras. Pues eso, nos está costando bastante porque aquí hay una serie de colores, porque aquí las llamas, luego el fondo, luego el retoque, limpiarlo y mucha faena. Lo que pasa es que está quedando bastante bien y es lo que digo antes, que es lo que he dicho antes, que mola porque cuando entran todos los que hayan venido de Barcelona, de Madrid, de donde sea, para ver las fallas, lo primero que van a ser, nada más entrar aquí a Valencia, va a ser la señera que estamos haciendo y la fallera que está ahí en medio y ya, claro, nuestras firmas, como aquel que dice. Y lo demás, pues eso, aquí pintando llevamos un montón de tiempo y nos está costando, la verdad, nos está costando porque hay mucho trabajo y después de todo eso, cuando ya estén todas terminadas, habrá que repasarlas una a una para que queden limpias y lo demás. Si queremos hacer el fondo de arriba, queremos hacerlo como si fuera la ciudad de Valencia, con su ayuntamiento y su todo, no real, sino así como si fuera de fondo, para eso y con su castillo y con todo eso, porque aquí estamos en falla y hay que darle caña a esto. Y no sé. Vale, muy bien. Cuando estaba contándome lo de que entran los coches de Barcelona y tal, ¿se ha tapado con la mano la cara? No. ¿No? Vale, Tranquilo. pues está bien. Tú sigue, que te voy a grabar un ratito.
va, Jesús. Tarde con el andar. Venga. ¿No? Venga, Vale, oye, chicos, Lote. muchas gracias. Venga.